Molt bon dia, lectors. Salut, ràdio, lectura i, com sempre, també molta escriptura. Benvinguts a la Ona 104.8 de la FM, Bellvei Ràdio, la vostra emissora de proximitat. I si són les 12 i és dimecres, resulta que és l'hora d'escoltar el programa a l'Amic d'Escriptors, conduït per qui us parla, Ramon Valls, veu que us arriba gràcies a la feina del company David, prenent els seus botons i palanquetes de la taula de comandament de l'emissora. Bé, ja sabeu que podeu tornar a escoltar aquest programa el dissabte al matí i el dimarts al vespre. I que és el moment que deixeu el llibre i pareu atenció a les zones de la ràdio. Posem una miqueta al Mark Knopfler i comencem l'edició d'avui del Alambic d'Escriptors. Avui, benvolguts oïdors, entrevistaré a Osvaldo Reyes, un escriptor panameny del qual agrada a ell dir literatura negra. És un metge, ginecòleg i obstetra i un fervor lector i escriptor del gènere negre, amb 7 llibres publicats: El efecto Maquiavelo, En los umbrales de Hades, Pena de muerte, La estaca en la cruz, Sacrificio, El canto de las gaviotas i El cactus de madera, a més de 2 col·leccions de contes, 13 gotas de sangre i 13 candidatos para un homicidio. Tenim la sort de compartir amb ell una xerrada informal en el festival Black Mountain Bossós 2019. Bien, hoy ya sabes que es 1 de mayo, que estamos en la fiesta del trabajo y que me acompañas tú, que eres Osvaldo Reyes, que vienes de Panamá, ¿no? Correcto. Correcto. Hasta aquí no me estoy equivocando. Bueno, este es el programa Alambique de Escritores, que es un programa de una emisora local, de radio. Está encantado de tenerte aquí como invitado especial esta semana. Además, encima no estamos en el pueblo ni en el estudio, estamos improvisando algo, una charla de café, porque estamos aquí cómodos. En el pueblo de Bossós, que estamos en pleno mountain bike, no, perdón, mountain Bossós, algo así. Bueno, novela negra. Exacto. Algo que tú creo que dices literatura negra, ¿no? Exacto. Pero antes de empezar a hablar de todo este tema, de la literatura, de tus libros, que has publicado 7 novelas y 2 colecciones de cuento, tú y yo nacimos los dos en pelotitas y empezamos a crecer. Me imagino que tu padre lo pasaría muy bien, porque con el tamaño que tienes, pues, debería ser terrible, ¿no? Pero bueno, bien, la pobre tiene mucho mérito, ¿no? En cualquier caso, siempre me interesa una cosa que es fundamental. Todos los que escribís, yo entre ellos, hemos tenido una infancia en la cual nos hemos acercado muy rápidamente a la lectura, por alguna circunstancia, ¿no? Y en esas circunstancias generalmente aparece una persona, ¿eh? Explícame tu caso. En mi caso en particular, yo creo que la culpable, por ponerle algún calificativo, fue la bibliotecaria de mi escuela primaria secundaria. A mí siempre me gustó leer, principalmente novelas de aventura. Cuando ya comencé, Julio Verne, Salgari, historias de Sandokan, esas eran mis novelas. Y teníamos la ventaja en esa época, cuando yo nací, estamos hablando de 1970, yo nací en el 71, así que esa década en particular, los libros se conseguían muy fácilmente. En los clásicos uno podía ir al mercado y los tenían en estantes especiales. Los periódicos sacaban colecciones una vez al año, los grandes clásicos con la edición tal, y mis padres, por supuesto, eran los que me compraban esas ediciones especiales, así que fue gracias a mis padres, obviamente, inicialmente, y la disponibilidad de libros fácilmente, que leí los primeros clásicos. Pero en la primaria, estamos hablando, como nosotros hablamos de grado, 6º grado, me di cuenta que en mi escuela había una biblioteca.
Ni siquiera me había dado cuenta que había una, la descubrí. Y cuando llegué, yo quería buscar otros libros porque ya me había releído los libros que tenía en la casa como 5 veces. Y fui donde ella preguntando qué libros había. Entonces ella me dice, bueno, ¿qué te gusta? Y bueno, este tipo de género de aventura, creo que vamos a hacer algo. Y me dejó pasar a la parte de atrás que es donde tienen los libros. Entonces fue mi primera entrada a una biblioteca propiamente dicha, con anaqueles y anaqueles y anaqueles de libros. Y me dijo, fíjate a ver qué te llama. Me dio libertad sin conocerme y yo entré y me acuerdo que me llevé fue un libro que era una historia de aventura desde el punto de vista de un cocodrilo. Era un lagarto, creo que era en el área de los Everglades en Estados Unidos, desde que era pequeño hasta que moría de grande, desde el punto de vista me fascinó. Y después de eso me hice asiduo visitante de la biblioteca y ella me conocía y ahí fue donde conocí también los primeros libros de literatura policial juvenil. Estos libros de Enid Blyton, que eran la colección de los 5 investigadores, los 7 pesquisadores. Esa colección, me acuerdo que me atrapó rápidamente, la de los 5 investigadores en particular. Sí. Y por ahí me fui. Así que yo creo que desde un punto de vista de quién hizo ese primer cambio, fue la bibliotecaria de mi escuela. Exacto. O sea que en realidad no es... Bueno, tu familia indudablemente apoyó el tema, claro, comprándote los libros de esta colección. Pero entonces tú directamente entraste prácticamente en la novela, o pasaste primero por los cuentos. No, realmente comencé con novelas, porque como digo, los primeros libros, quitando los cuentos infantiles, que obviamente todos en algún momento podemos tener, a nosotros nos llegaban, o esas primeras colecciones de clásicos, que me acuerdo, eran novelas. Estaba El fantasma de Canterville, La llamada de la selva de Jack London, me acuerdo la del perro, De la tierra a la luna, Los viajes de Gulliver, entonces Ivanhoe, Miguel Strogoff, o sea, esos clásicos eran de la colección Larousse, si la memoria no me falla, y venían la novela y una pequeña enciclopedia ilustrada en el mismo volumen, y mi papá me las compraba siempre que salían, así que yo tengo esa colección, todavía la tengo en la casa, los 12 libros de esa colección Larousse. Algunos más destruidos que otros porque suele suceder. Exacto. En Panamá decimos los sopeteamos más, los manipulamos más, pero ahí están todavía. ¿Hasta qué punto precisamente esa lectura a ti te ha influido, por ejemplo, en tus juegos, en tu relación con los otros niños? Porque claro, el estimular la imaginación tan pronto hace que tú seas, salvo que estés en una colección de muchachos como tú, muchachos y muchachas como tú, pues hacen que seas tú un poco diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, yo era me gustaba inventar mis propios juegos. Y por ejemplo, los juegos de mesa, había Monopolio, hay Perchisa, ¿no? Yo inventaba mis propios juegos. Entonces yo inventaba mi tablero y le hacía mis propias reglas y mis primos, pues nosotros éramos una familia grande de muchos primos, creciendo. Ellos sabían que yo era el encargado de crear los juegos de mesas inventados. Entonces creaba mis propias reglas y eran historias de aventura realmente, porque era un tablero y realmente era un investigador tratando de llegar a descubrir un tesoro y había monstruos en el camino. Así que esta creación de esos juegos iniciales fue mi primera línea en crear mundos imaginarios a través de un juego, básicamente. Estás reconociendo de alguna manera que indudablemente la lectura es un campo fundamental para la imaginación. Por supuesto. No hay forma más rápida y fácil de crear o ver un mundo imaginado que a través de la lectura. Eso fueron las primeras, la Tierra a la Luna. ¿Quién se va a imaginar estos cohetes expulsados a través de pólvora y los científicos calculando cuánto tenía que tener la potencia del cohete para poderse levantar de la Tierra? La vuelta al mundo en 80 días. Esa estaba en esa colección también. Entonces, esas primeras visiones de esos parajes que no conocía, porque yo viví en Panamá, yo nací en Panamá, mis papás no eran muchos de viajar. El único viaje que en mi memoria yo tengo que salimos del país fue en Puerto Rico y era un bebé. No sé porque tengo las fotos, si no, no sabría. Pero ellos nunca fueron, viajar en el país sí, pero fuera del país no. Entonces, esos parajes de otros países, los primeros que conocí fue a través de la imaginación. Yo los imaginé como podían ser. En la India, bueno, si no recuerdo mal, Emilio Salgari, todo lo que escribió, fue desde una biblioteca. Exacto, imaginándoselo completamente. Y eso uno se lo descubre después. O sea, en ese momento yo pensé que realmente él había ido, y todas las historias de Sandokan, la Perla de la Guan y Sumatra, entonces, todas esas historias yo me las imaginaba que era así hasta que él lo hizo casi como lo hicimos nosotros, a través de libros. Ahora es mucho más fácil, porque obviamente ahora inclusive uno con la internet,
entró en Google y uno busca un paraje en particular y uno ve realmente cómo se vería. Entonces yo pienso que ahora inclusive el trabajo de imaginar es más fácil visualmente, pero pienso que se pierde parte de la gracia en el camino, Sí. porque la imaginación queda cortada. De todas maneras, has mencionado el de la Tierra-Luna y es curioso porque no sé si vamos a coincidir, pero yo saqué una conclusión Ajá. cuando leí la Tierra-Luna y que puede ser un debate de una cuestión ética, ¿no? Ajá. Cómo los artilleros pasaron de generar elementos para matar a generar elementos para avanzar la humanidad. Exacto. Esto a mí me fascinó, ¿no? Porque bueno, vamos a ver, la gente al final se arrepiente de sus pecados e intenta reconducir un poco su vida, ¿no? Es un mensaje que quizás está oculto en ese No, Julio Verne, él era un genio. Él tenía una imaginación muy bien desarrollada. Ahora habría que hablar de tipos de inteligencia también, pero esa en particular, la imaginación, hay que reconocérselo, él tenía una imaginación muy fértil. Y esa idea de crear un cañón con la potencia suficiente para llevar un cohete de la Tierra a la Luna y imaginar todo este mundo que ahora sabemos que muchas cosas son prácticas, o sea, sí se puede, pero sacándolo desde el punto de vista de un cañón, porque literalmente es un cañón, y la parte política inclusive también de los países que no querían contribuir y estos que apoyaban a este otro científico porque no, estamos en puya y ese manejo inclusive de diplomacia de los países que se unieron en el proyecto de crear el cohete, esa parte también es motivo de discusión. O sea, el mundo entero en esa novela, quitando, no me acuerdo cuál era el país que venía el contrincante, se unieron para apoyar un proyecto en base a un cañón y un polvo. Exacto, es interesante. Bueno, vamos a ver, pero todo ese bagaje de lectura que te forzó a imaginar, a crear tus propios juegos, etcétera, etcétera, te impidieron ser, por ejemplo, un niño, aquí decimos, en Cataluña decimos trapella, o sea, un trasto, vamos, un niño movido. O eras tranquilo, o tú también eras de los que tirabas piedras a los cristales de los vecinos y corrías, echabas a correr, no sé, yo en mi caso era así, ¿eh? Bueno, nunca destruí vidrios de vecinos, hasta allá no llegué. Llegaste. No llegué, pero mi mamá dice que mi apodo cuando era pequeño era Terremoto. Bueno, Terremoto. Entonces yo creo que era medio ambivalente para ese sentido, porque en la escuela me dicen, no me acuerdo muy bien del sentido, me dicen que yo me portaba muy bien en la escuela. Cuando llegaba a la casa se me salía el Mr. Hyde y me convertí en otra persona, al punto que literalmente hay tíos míos que mencionan que cuando iban a visitarme quedaban como vigilando a ver dónde estaba, porque yo era de los que saltaba del sofá, de repente le caía encima jugando, pero ya yo tenía el tamaño que tenía proporcionalmente más grande, así que mis saltos eran mucho más agresivos. No, yo siempre fui en ese sentido. A mí me gustó siempre explorar, caminar. En Panamá, las vacaciones las hacemos en la parte de lo que viene a ser el interior de la República, y eso estamos hablando de terrenos, en una época donde uno no tenía miedo de irse al campo y perderse, y los padres uno no lo estaban vigilando tampoco. O sea, yo me pongo a pensar ahora desde la perspectiva de padre. Mi papá me decía a las 7 de la mañana yo desayunaba y yo me perdía por los potreros a caminar, trepándome en árboles, cogiendo frutas que estaban en el piso, yendo a ríos, y regresaba al mediodía y mi mamá me tenía el almuerzo como si no me hubiera movido del lado de ella. Ahora uno piensa en los hijos se van y uno queda pensando en todo lo que puede pasar, todo lo que puede ocurrir. El mundo cambia. Sí, bueno, pero yo lo disfruté mucho, yo lo reconozco. Yo tuve una infancia, por ejemplo, el regalo que nosotros nos daban de pequeño, los sets de química de Cheminova, o sea, nos daban explosivos. Bueno, no eran explosivos, pero la mezcla adecuada podía hacer experimentos muy interesantes. Yo tuve 4 de esos. Yo recuerdo que de pequeño también tenía un juego de química y con un compañero diseñamos un cohete. Y claro, la propulsión era pólvora, ¿no? Veíamos que los cohetes de pirotécnica eran de pólvora. Bueno, aquel cohete salió, se levantó poco, lo tiramos desde un terrado y lo poco que se levantó fue para saltar en la baranda del terrado y caer a la calle. Lo que pasa es que tuvimos éxito porque pusimos un astronauta, pusimos dentro de un tubo de aspirinas, pusimos una angula con agua y le pusimos un paracaídas y sí, aquello sí que el cohete no falló, el cohete se fue, pero aquello bajó con su paracaídas, cayó en mitad de la calle, todos pero fue un experimento exitoso, desde el punto de vista de éxito no fue. Bueno, la NASA no nos contrataría. Pero en cualquier caso, eso tampoco te impediría, ¿no? Practicar algún deporte colectivo, tener amigos. No, realmente no. El ser un lector asiduo yo creo que no debe limitar esa parte, porque uno lee en su momento y cuando uno quiere jugar, uno juega.
digo, lo reconozco, yo leía mucho y en los momentos de repente me podía preferir en vez de ir a jugar a leer, eso puede pasar. Sí. Pero de que yo fuera completamente retraído, siento que nada más voy a leer y no voy a jugar, no, nunca me lo impidió. Yo sabía que yo podía jugar y cuando regresaba el libro me iba a estar esperando ahí para retomarlo. O en la mañana antes de irme yo leía y me iba a jugar. Sí, bueno, es la dualidad con el terremoto, exacto, ¿no? Exacto, el terremoto, exacto. Eso es. Entonces tú llegas a... Bueno, sigues estudiando y sigues leyendo. Tus siguientes lecturas, ¿cuál recuerdas con interés? Eso es fácil. Después de comenzar y me acabé toda la colección de los 5 investigadores y de toda, me leí todos los libros que tenían en la biblioteca, me acuerdo que esta bibliotecaria me pregunta, ok, tienes que ir decidiendo un género que te guste, ¿qué te gusta? Y ya yo estaba en esa línea que me gustaba el policíaco, el detectivesco. Y ahí entró otro personaje, una prima de nosotros, tenía a Agatha Christie. Y sabía que me gustaban estos libros de detectives, y dice, prueba este. Y me prestó un libro de Agatha Christie que se llamaba Cianuro Espumoso. Ese me acuerdo de ese primer libro. Y me acuerdo de haberlo leído con la perspectiva que yo tenía hasta ese momento de lo que era literatura detectivesca, la de estos muchachos investigadores que no había un solo crimen, eran robos, se robaron un perrito, alguien se metió en la casa, a ellos les gustaba disfrazarse. Voy a cerrar la puerta porque no hay problema. Que hay mucho... Bueno, como después cortaré. Sí, no hay problema. Bueno, entonces yo di esta perspectiva y me dan Cianuro Espumoso. Y Cianuro Espumoso comenzaba con una frase contundente. Para mí, 6 personas pensaban en Rosemary Barton, que llevaba un año muerta. Entonces, ese comienzo para mí en ese momento fue una revelación. Y en el libro ocurren inclusive asesinatos. En el mismo libro narra cuando ocurre uno de los personajes parecer que se suicidará con una champaña con cianuro. Entonces, me abrió un mundo nuevo. Pensé, uno puede literalmente describir un crimen en las páginas, esta frase contundente, el juego del misterio de Agatha Christie, de tratar de descubrir quién es el responsable, cómo ocurrió el crimen, me fascinó. Y yo pienso que ahí tuvo un cambio, que fue hacia el género de misterio, iniciando con el tipo enigma de Agatha Christie. Y tuve la ventaja que para esa temporada comenzaron a traer a los mercados ya no los clásicos, traían las colecciones de Agatha Christie y los tenían también en estantes todos. Y en su momento el creador de las portadas era un genio, tenía unas portadas que de lejos llamaban, y me leí todos los libros de Agatha Christie. Los 81 libros los tengo todavía en la casa, los de esa colección inicial que compré, los que no se me dañaron. Y Agatha Christie fue básicamente la que me llevó a ese género del género de enigma criminal, por ejemplo. O sea que en realidad a ti te gusta, luego supongo que lo traducirías en tu literatura, el tema más que nada del enigma, ¿no? Exacto. Es interesante. Yo lo reconozco, a mí siempre, cuando uno habla de literatura negra, no nos ponemos de acuerdo sobre qué realmente es literatura negra. Inclusive algunos más puristas no consideran el género enigma parte de la literatura negra, porque la diferencia del enigma es una cosa y novela negra es otra, que es la de Chandler, Hammett, etc. Y si uno busca los estudiosos del tema, que hay libros, J.R.F. Keating, Cómo escribir novela negra, me gusta mucho su clasificación. Él los pone todos como novela negra o género negro, pero los subclasifica en géneros, subgéneros. Está el subgénero hardboiled, está el subgénero enigma, está el subgénero de la novela criminal, que es la vista desde el punto de vista del asesino, por ejemplo, o del criminal, el género presente. O sea, los dividen en subgéneros y dicen, todos giran alrededor de un núcleo central que es un crimen. Lo que falta o cambia es el enfoque que se le da al mismo. Al enigma le gusta mucho el juego, el otro le gusta más la parte sórdida, la parte de las consecuencias, pero realmente todos giran alrededor de un mismo tema. Entonces, ¿por qué excluirlos? Pongámoslo todo y uno decide cuál de estos rangos le gusta y se pueden fusionar, porque la fusión de géneros ayuda también a que es evolución. O sea, a ver, yo no sé si nos ponemos de acuerdo. Yo primero de todo, a mí del tema de la definición de género negro, literatura negra, yo no estoy de acuerdo. Y te diré porque yo siempre hablo de los grises. Okay. Me gusta más porque, y además encima, me gusta mucho, ¿cómo te diría yo? Estudiar la ética y la moral del malo, ¿no? Del asesino, del terrorista. Y creo que en toda novela, aunque sea policíaca, si hay un delito, indudablemente hay un estudio de esa parte oscura de la sociedad. Por lo tanto, ahí sí que yo lo meto todo.
No, es que yo también, yo por eso digo, esa es la que más me gusta y al final es la que yo generalmente defiendo. Inclusive publiqué un artículo en la página de Solo Novela Negra que se llama así, el genoma de la novela negra. Lo enfoqué como si fuera un ente biológico y me puse a analizarlo y mi conclusión al final que el genoma de la novela negra, que es el crimen, permite que todos puedan entrar en el mismo bloque. Lo que cambia es la perspectiva, pero ¿por qué excluir? O sea, la literatura nunca debería ser excluyente, debería que todo el mundo, el que le guste leer, lo disfrute. Entonces, ¿por qué voy a decir, a ti no te gusta novela negra? La mía es la que es novela negra. Tiene sentido, yo puedo disfrutar, y yo disfruto las dos. Yo he leído novela negra de enigma que me gusta y que no me gusta. Yo siempre menciono a Agatha Christie como mentora, pero el libro de Agatha Christie, que lo reconozco, no me gusta. Ella tenía una arista romántica, entonces había un detective de Agatha Christie que se llamaba Parker Pine, el detective del corazón. Un detective que lo que hacía era tratar de resolver problemas románticos. Nunca me gustaron, o sea, no es que tuvieran malas, pero no me terminaba de atrapar ese personaje, que era que si me falla, era un miembro del M-17, del servicio diplomático británico que renunció a ese mundo para encargarse de ayudar a las personas a conseguir el amor de su vida. Nunca me terminó de cuadrar. Como hay novela negra tipo Hardboiled, porque no soy muy fanático, me gustan, pero algunos abusan de algunas escenas demasiado violentas para avanzar la trama, cuando yo lo que quiero es que la trama avance, no que me la resuelvan a punta de, como decía Borges, a punta de golpes y patadas, ¿no? Y hay novelas negras que parecieran de esa línea, pero que tienen un elemento de enigma incluido. La Dalia Negra, por ejemplo, La Dalia Negra de James Orwell es una novela clásica negra, pero el elemento de enigma está ahí escondido porque al final uno sabe quién es el responsable del asesinato en la versión de Elroy, o desde el punto de vista de él, y las pistas están desde el inicio. Como en las novelas de Agatha Christie, cuando al inicio, no sé si se acuerda de La Dalia Negra, hay una parte donde menciona que están dando un reporte policial y mencionan en tal parte están apareciendo cadáveres de animales tirados a la calle y ellos se están burlando. Eso era parte de la resolución del misterio. Uno se da cuenta al final por dónde iba el asunto. Sí, Entonces, esa es una novela que es negra, todo el mundo que reconoce que es negra, pero tiene elementos de enigma. Cosecha Roja, de Dashiell Hammett. Sí, el primer tercio de la novela es una novela de enigma clásica porque el agente de la Continental resuelve el asesinato con pura deducción. O sea, literalmente él hace análisis en unas cuantas preguntas y deductivamente determina qué fue lo que ocurrió. Las otras dos terceras partes es la parte de la venganza, que es otra historia. Entonces, pero el elemento enigma está ahí. Entonces, decir que una novela es negra pura, o hardboiled pura o enigma pura, no, viene de todos. Es verdad que hay mucha novela. Aquí, por ejemplo, en España se puso muy de moda la trilogía de Mercedes Redondo, del Valle de Bazán, y en la segunda novela hace ella misma, la policía que va loca a ver quién es, hace una descripción que te está diciendo quién es. O sea, y sin embargo dices, bueno, si me lo dices, ¿cómo es que tú no te das cuenta, no? Pero es interesante luego la evolución de el por qué no se da cuenta ella hasta el final, ¿no? Ese posiblemente es uno de los cambios que ha tenido el género, si lo comparamos con el género de enigma Agatha Christie versus la novela negra actual. El elemento de que no se enfoca solamente en el juego, porque ahora el juego está ahí, el enigma está ahí, pero se le da un poquito más de peso a los personajes. No es que en la novela de Agatha Christie no se le diera peso a los personajes, no estaban tan desarrollados, pero, por ejemplo, yo crecí leyendo Agatha Christie y todas las minudencias del Hercule Poirot están ahí escondidas. O sea, uno crece con él y uno se da cuenta que tiene su característica como un ente, que uno lo reconoce como una persona verdadera. Sus manías con los huevos cuadrados, su manía de su pulcritud con su mostacho, y en Telón cuando él se pone viejo, que es un viejito que se está muriendo, el hecho de cómo tiene que actuar para resolver ese último crimen que lo hace todavía ver, inclusive hasta más humano, porque es una de las críticas que siempre se le ha hecho el género de enigma, que no se desarrollan los personajes, que son muy estereotipados. No, sí están desarrollados, nada más que de repente no tanto como ahora. En una novela uno lo desarrollan un poco más, porque el personaje se le está dando más peso también. Bueno, vamos a ver. Tú llegas y te pones a estudiar. Eres médico. Exacto. Bien. Claro, compaginar una carrera con la lectura, pues lo entiendo. Es lógico que llegaras un poco harto de estudiar los huesos del cuerpo humano y dijeras, ahora vamos a ver cómo alguien le quita algún hueso a algún humano, ¿no? Exacto. Y te lees a Agatha Christie o a algún autor que en ese momento estudias. Pero haces una transformación. Un día decides escribir. Bien. Este paso, ¿cómo fue en tu caso? En mi caso, realmente, ese primer paso para escribir fue en la secundaria, antes de estudiar medicina, con un profesor de español.
un profesor de español, ya me gustaba Agatha Christie, era la temporada en que estaba leyendo Agatha Christie, y llegó un profesor de español un día y dice, Jorge, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un concurso de escritura de cuentos. Todos van a escribir un cuento. Texto libre, 15 páginas máximo, lo que a ustedes se les ocurra. Y vamos a hacer un concurso. Ese fue el entrada. Y yo decidí escribir un cuento del misterio, porque estaba en la línea de Agatha Christie. Me acuerdo que se llamaba Cuando los peces lloran. Todavía tengo el manuscrito escrito en máquina de esas viejas, porque en ese entonces no había computadora, así que era una máquina que había que picar fuerte para que marcara. Mi papá tiene todavía ese manuscrito guardado en papel. Es más, hasta le hice portada, le hice un dibujo a mi manera de cómo debe ser la portada de Cuando los peces lloran, por Agatha Christie, las portadas de los libros de Agatha Christie. Quedó en segundo lugar, no ganó, pero quedó en segundo lugar. Pero creando ese cuento me di cuenta que me fascinaba crear estos mundos, el juego del misterio, el enigma, los personajes, la ambientación, y después eso ya no pude detenerme, o sea, ahí comencé. Después eso seguí escribiendo cuentos cortos básicamente para los compañeros de clase, amigos, vecinos, al que le pudiera caer el manuscrito le daba una copia para que, cuentos, y comencé con cuentos. Realmente yo comencé el género con cuentos y comencé escribiendo cuentos. Y luego porque eran más rápidos y más cortos y la idea no las tenía todavía como para desarrollarlas hasta una novela. Y yo seguí en esa línea. Cuando entré en la Facultad de Medicina, esos 6 años, ahí sí reconozco, comencé escribiendo cuentos al inicio, los 3 primeros semestres. Ya cuando la carrera se puso más dura tuve que dejar la escritura porque había que estudiar, si no, uno no pasaba. Y mi primera idea para novelas salió en el primer año de internado. El primer año de internado es cuando uno termina la carrera, uno ejerce 2 años en Panamá de medicina pública. Uno en un hospital público. Parecido como aquí el MIR. Más o menos. Y el segundo año que es el interior. Bueno, en ese primer año estaba en un hospital que se llama el Hospital Santo Tomás, que es donde trabajo ahora mismo precisamente. Y en un turno de estos de 3 de la mañana, me acuerdo, cansado, llego a ver una paciente y existen las venoclisis, que son las que mandan el goteo de los medicamentos. Yo sé que lo había dejado con un goteo en particular, precisamente en el área de obstetricia, que es la que terminé estudiando al final, y el goteo estaba cambiado. O sea, yo no lo había cambiado, la paciente estaba dormida, mi compañero estaba en otra parte, y nadie lo había cambiado. Le pregunté a la enfermera, nadie sabía, y la enfermera que estaba en ese momento me dice, bueno, con tal que no haya sido la enfermera fantasma, porque había esos hospitales viejos. Entonces había la teoría, una leyenda urbana de una enfermera que había muerto en el hospital y que vagaba por los pasillos todavía poniendo venoclisis. A mí me gustaba también el género del terror con Stephen King y ese tipo de novelas, pero me gustaba más el área de misterio. Entonces me acuerdo que le dije, bueno, mientras sea un fantasma y no alguien que le subió la venoclisis porque es un asesino escondido, no pasa nada. Y en ese momento me cayó la moneda. Y dije, espérate, la historia no es mala, si se trabaja se puede hacer algo con esa idea y ahí fue que nació la idea de mi primer libro, El efecto Maquiavelo, que es el que está ahora editado en España. Esta es una reedición de ese primer libro original, así que por ahí comencé. Bueno, me están diciendo el tiempo, pero todavía tenemos 10 minutos, un cuarto de hora, tranquilo, no hay que ponerse nervioso. Bueno, es a las 10:30, de aquí a allí 10 minutos estamos. Bien, sí. No hay que correr, hay tiempo. Bueno, vamos a ver. Entonces te pones a escribir. Bien. Tú ya sabemos que aquí podemos debatir, porque los dos tenemos quizás puntos de vista diferentes. Pero hay una cosa que los escritores, a ver si es tu caso, ¿no? Los escritores creo que debemos tener todos. Y es que como escribimos con personajes que creamos, que nos inventamos, que conocemos su biografía, y que al lector le damos la parte que creemos que le interesa al lector, no toda la biografía, pero lo cierto es que para hacer real una historia es fundamental un tema. Puedes no compartir la ética, pero tienes que tener empatía hacia todos los personajes. Si no, no eres sincero. Esa es una de las primeras cosas que yo creo que hay que ser conscientes que has de adquirir. Y la segunda cuestión, no sé si te pasa a ti, es que vives el problema, o sea, interpretas el papel cuando escribes. No sé si es tu caso, pero yo, por ejemplo, me río, lloro, me emociono, me cabreo. Tengo esos sentimientos que tiene el personaje en ese momento y además saltando de un personaje a otro. Exacto. Sí, es que uno es los personajes. O sea, los personajes que uno está escribiendo son el mundo de uno. O sea, un personaje puede ser, por ejemplo, esta conversación y de repente algún día tendré un personaje que me recuerda. Bueno, eso seguro va a pasar en algún momento y puede ser las características de uno, los ademanes de otro, pero realmente son de las experiencias que uno vive.
Entonces, el actuar, la interpretación, son de las experiencias de uno. Y todos los personajes son, al final de cuentas, el autor. Bueno, y eso no va a cambiar. Entonces, eso incluye los buenos, incluye a los malos. Entonces, eso me trajo, bueno, no problema, pero una parte curiosa. Mi primer libro, El efecto Maquiavelo, está ambientado en un hospital. Y el personaje principal malo, entre comillas, porque realmente lo que yo quería discutir era otra cosa, pero ese fue mi enganche, es un médico que asesina embarazadas, haciéndolas pasar como muertes naturales. Y eso realmente tiene su motivo por el cual comencé así, porque era el tipo de literatura que nos llegaba a Panamá, nos llegaba mucho novela de Estados Unidos. Y esa es una novela, la novela negra de Estados Unidos es muy rica en asesinos en serie. Entonces, mis primeros pasos fueron realmente, esas fueron las lecturas que tuve más allá de Agatha Christie. Así que yo comencé escribiendo sobre ese tema. Al final me di cuenta que no era suficiente, que no me sentía satisfecho nada más con ese personaje, y comencé a meter algo que estaba ocurriendo en el hospital. Realmente la crítica del libro es una crítica sobre la experimentación en seres humanos sin control, por la parte del dinero. Ese realmente es el núcleo de la historia, pero lo hice a través de este asesino, que es como el enganche que nos lleva a darnos cuenta que esto está ocurriendo en el hospital. Pero ese personaje, que realmente al final no era el más importante, sino la otra historia, no sé si es que me salió tan bien o le puse tantas características que lo hacen ver como un poco más humano, aunque sea un asesino de embarazada, que tiene su club de fanáticos. O sea, hay gente que literalmente este personaje lo adoran y me piden la segunda parte, cuándo va a volver a regresar este personaje. Se llama Mantovani, no sabe desde el inicio del libro que él es un asesino, y yo lo trato mucho de ver qué fue lo que le pasó. Es su vida, uno ve él actuando y cómo piensa y cómo actúa, y al final uno se cuenta por qué es de esta forma. Y ese personaje, mi esposa me lo escribe, ese eres tú en negativo, o sea, tiene tantos elementos tuyos, excepto las partes que mata gente. ¿Cuál fue el punto? Que como es un obstetra, porque él es un obstetra también igual que yo, cuando publiqué el libro ya yo era obstetra, ya yo trabajaba en esa rama, y mi mamá se enteró que iba a publicar el libro, está tan contenta, y le digo de qué se trata, se me queda mirando, pero Pocho, ahí me dice Pocho, pero Pocho, eso no te va a traer problemas, la gente no se va a querer atender contigo, porque este personaje es un asesino embarazado y tú eres... El que me conoce sabe que yo no mato una mosca, o sea, y el que no me conoce, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, no me voy a estresar por eso. Y todavía algunas veces me preguntan, oiga, doctor, una pregunta, acá entre nosotros, no es una biografía, ¿verdad? Esto que no es algo que usted está haciendo, ¿verdad? Yo nada más me le quedo mirando y que, primero que no, y si fuera no te lo iba a decir, así que tampoco, o sea... Sí, no, el asesino no te va a decir, no, sí, lo estoy haciendo, no, déjalo así. Y esos son los detalles curiosos precisamente. Entonces, ese personaje, aun cuando yo no cometiera un crimen, cuando lo tuve que crear, me tuve que poner en el pellejo de este personaje y decir, ok, si yo fuera un asesino que estoy tratando de ocultar mis crímenes como muertes naturales, ¿cómo lo haría? Y en obstetricia hay muchas formas. Las mujeres sangran en el parto, hay eventos fortuitos que nada más ocurren en el embarazo, y esa es la ambientación que le da. Él es un investigador realmente, nada más que un poquito más oscuro de lo habitual. Pero es curioso que los personajes además dan más juego humano, los personajes que se apartan de la moral tradicional y que van a otros tipos de éticas y morales. Bueno, en cualquier caso, tú has publicado una serie de novelas que todas son de género de literatura negra. Aparte de, porque claro, tú en La Orilla Negra te diste premio, ¿no? No, eso fue publicado. Fue en el momento en que comenzó a salir La Orilla Negra. En Panamá solamente escritores del género nada más somos dos. Bueno, somos tres. Pero constante siempre he sido, básicamente, yo solo contra el mercado porque soy el único que se ha dedicado exclusivamente a género negro. Hay otro que también se ha dedicado a género negro, pero hace muchos años ya no publica. Entonces yo he sido como el que ha llevado esa bandera de la literatura negra en Panamá. Entonces, en algún momento, alguien de Ediciones Cerval se enteró, cuando yo estaba tratando de hacer colección de buscar escritores de varios países, contactaron a una persona que sabía que yo escribía género negro en Panamá y los puso en contacto conmigo. Yo les pasé mi segundo libro, que fue En los umbrales del Hades, y a José Luis, el comisario, le gustó y lo publicaron dentro de la colección Orilla Negra, el número 8. Entonces, entró como parte de la colección Orilla Negra, de esos primeros pasos originales de la idea esa de escrituras de ambos lados del cruzar el charco. Exacto, cruzar el charco. Bueno, ¿y te sientes satisfecho? No, sí, por supuesto, porque fue mi primer libro que cruzó el charco. O sea, ya con eso yo estaba acá. Porque la literatura en Centroamérica, y yo creo que en toda parte del mundo, pero en particular en Centroamérica, es muy curioso. Nosotros hablamos el mismo idioma, tenemos casi el mismo uso horario y no nos leemos entre nosotros.
O sea, yo, por ejemplo, y menciono mucho ese ejemplo, hay un escritor se llama Ray Rosas, escribe literatura negra, ha sido traducido al inglés, y yo hace mucho tiempo me tomé la tarea de leer los escritores de literatura negra de Centroamérica. El Hombre de Montserrat, Dante Liano, o sea, todos estos escritores de Horacio Castellanos Moya, de El Salvador, o sea, los he estado buscando porque tenía el propósito de leer la literatura negra de nuestra área de Centroamérica. Es un dolor de cabeza conseguir esos libros, porque nada más lo venden en los países donde los escritores publican, o donde ellos viven, residen. Quitando uno que otro que puede haber publicado afuera, la mayoría hay que literalmente irlos a pedir al país donde ellos residen porque no se consigue. Entonces a este escritor Ray Rosas conseguí su libro en inglés. O sea, tuve que leer a un escritor que escribe en español, que vive en Centroamérica en inglés, porque no conseguí el libro en español. Yo digo, eso es antología, o sea, se llama el Buen Cojo. El Buen Cojo. Y entre nosotros no nos compartimos. Entonces siempre he tenido ese problema de que, a pesar de esto, por algún motivo, las editoriales se enfocan mucho en su territorio. Entonces, en Panamá, la editorial que yo tenía originalmente se enfocaba en Panamá. Entonces, todos mis libros simplemente se vendían en Panamá. Entonces, tener la oportunidad de que uno de mis libros llegara a España, para mí fue fantástico. Y me abrió esa primera puerta porque ese primer paso me permitió después poder publicar, por ejemplo, El Efecto Maquiavelo con Ediciones PG. El de este año, que no ha salido publicado todavía, va a salir publicado en España. Literalmente, la primera edición es en España y ellos van a llevar el libro a Panamá, que es con Ediciones LC Amarante. Se llama Asesinato en Portobelo, es el que sale este año. Así que esos primeros pasos fueron gracias a esa apertura que conseguí a través de Orilla Negra. Pero eso es curioso, pero en realidad el problema que tenemos, supongo yo que en todas partes del mundo, es que en el fondo los editores dedican una parte excesiva, yo diría que un porcentaje casi muy próximo al 100% a negocio puro. Exacto. Y quizás deberían de reservar no sé, por lo menos un 5 o un 10% de su producción a darles más visión en el mundo, ¿no? Y esto es algo que las editoriales no están por esa labor. Yo siempre toco ese punto y yo creo que todos los escritores, los que estamos de este lado de la máquina de escribir, pensamos igual. Quisiéramos que las editoriales creyeran más en el producto que ellos están promoviendo, porque digo, si ellos promueven, el producto se vende. Y esa es una discusión que inclusive he tenido en Panamá con otros compañeros escritores. Algunos son de la creencia que el escritor no tiene por qué publicitarse. Yo digo, no, todo lo contrario, es literalmente un producto que tienes que vender. ¿Cómo lo vendes? Haciendo un buen libro, pero tienes que tener a alguien que lo quiera leer. Y la única forma que esa persona conozca tu libro, si no es la editorial, es uno. Entonces yo promuevo mucho, entonces yo no hablo solamente de libros, yo me gusta hablar mucho entre los lectores en Panamá de la literatura negra en general. Y entre todos hablando de ese género, obviamente van leyendo mi libro, les va interesando y entonces hablar literatura negra los engancha porque es un tema que les gusta, pero si ese primer libro que yo les gusta, van a seguir buscando los demás libros. Entonces no solamente la parte de hablar de la literatura o hablar de los libros, es darles un buen producto al lector para que lo disfruten. Sí, pero en ese querer vender tu propia imagen, yo creo que las editoriales deberían de apostar un poco más. No apuestan realmente, por ejemplo, ahora los blogs, claro, en internet es un instrumento para publicitarte, ¿no? Pero las redes sociales tienen un problema, o sea, el problema de las redes sociales al final. Sí, esa es una, y segunda, va a llegar hasta donde la persona lo quiera transmitir. Entonces, si una editorial, por ejemplo, publica un libro y dice, este es nuestro último libro, pero no le da más publicidad que allí, ahí se va a morir. Entonces, esa publicidad debe ser lo suficientemente extensa como para que un bloque, una base de lectores lo haya leído, y esa base de lectores entonces pueda extender la palabra de voz, decir, este es un buen libro para que lo sigan leyendo. Mientras no alcancemos ese valor crítico, yo creo que la novela se queda ahí, y si 10 personas lo leen, lamentablemente no van a replicar el libro lo suficiente como para que otras personas lo conozcan. Bueno, Osvaldo, el tiempo es oro, ya lo sabes tú, y ha sido un placer. Estamos aquí en Bosós, en el Black Mountain no sé qué, aquí hablando de novela negra, y espero que tengas mucho éxito esta tercera novela aquí. Gracias. Y que sigas escribiendo. Ya sabes, yo tengo en mi ordenador, en la computadora, cuando salta el salvapantallas ese famoso para que no sé qué que me dijeron, tengo una frase que da vueltas y es: escribe, no pares. Exacto. Pero un placer nuevamente, gracias por la entrevista. Bien. Y bueno, entonces ya seguiremos hablando de novela negra. Muy bien, pues muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Ramon Valls a la 1000 escriptors, Bellvei Ràdio, Bosós.